Amén, hermanos, gracias. Pueden volver a sus asientos y vamos en esta oportunidad a buscar nuestras Biblias, buscar en la palabra del Señor y vamos a continuar con nuestra serie en Marcos, gracias al hermano Junior que en la semana pasada continuó con la serie terminando el capítulo 6 de Marcos y viendo ciertas características de un Salvador, de un Señor compasivo. Estas características que nosotros vemos del Señor expresado a través de la naturaleza, esas características del Señor que nosotros vemos expresado de diferentes maneras. Vamos a ver ahora en el capítulo 7 cómo Jesús va a enfrentar a un grupo de personas que en vez de tener el interés en el ser humano en sí por la necesidad que tiene de un Salvador, más bien son un grupo de personas que están tratando de sujetar bajo un conjunto de leyes y reglas a estas personas con falta de conocimiento. Desde que el pecado entró en el mundo, desde que Adán y Eva pecaron, nosotros hemos visto cómo el ser humano ha tratado de acercarse a Dios, cómo el ser humano ha tratado de buscar, de solucionar su problema de pecado por sí mismo. Desde el inicio, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron ellos? Cuando desobedecieron a Dios, vieron que estaban desnudos, ellos buscaron la manera de solucionar su problema. Y la manera en que lo hicieron fue buscando hoja de higuera, buscando la forma de cubrirse a sí mismo, porque ambos tenían vergüenza. Lo que hace Dios es que Él dice, usted no puede solucionar esto, sino que Dios mismo tiene que cubrirle a ellos y vienen entonces las consecuencias. Como seres humanos, no tan solamente Adán y Eva hicieron esto, sino que nosotros mismos constantemente estamos buscando la manera de solucionar las cosas, y cuando vemos que no tenemos resultado y cuando vemos que no podemos hacer los cambios que esperamos, acudimos a Dios como si Dios, en vez de ser nuestra primera respuesta, se convierte en nuestra última respuesta. Nosotros tratamos de seguir un conjunto de reglas que al parecer nos hacen ver más cristianos o nos hacen parecer personas mucho más santas. Entonces, como seres humanos decimos que la manera en que se viste un cristiano es de cierta manera. Tiene que seguir ciertas reglas para poder vestirse de una manera como un cristiano. Debo ir a la iglesia cierta cantidad de tiempo y de esta manera entonces quizás yo pueda ganarme el favor de Dios. Debo ayudar a los pobres para sentirme bien conmigo mismo, pero también para sentirme bien con Dios. Debo guardar ciertos días, debo escuchar ciertos ritmos musicales, debo seguir ciertas cosas, porque nosotros tendemos a definir cómo es que debe vivir un cristiano. Nosotros tendemos a definir realmente, en vez de la Biblia, cómo yo me sujeto a la palabra de Dios, en vez de sujetarme a reglas de hombre. El cristianismo nosotros lo definimos como una relación con Dios, una relación particular que tiene una persona con otra persona, y esa persona es Jesucristo, quien nos acerca a Dios. Pero nosotros hemos convertido del cristianismo en un conjunto de leyes y reglas que lo convierte en una religión que a veces, en vez de llevarnos a la libertad, lo que hace es nos someternos y sujetarnos. Así que en esta mañana mi intención es, a través del Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, poner este contraste entre lo que es Jesús versus la religión. ¿Cómo se presenta Jesús? ¿Cómo presenta Jesús el cristianismo? Y cómo realmente presenta la religión, cómo se presenta a sí mismo.
Y de una manera u otra, no importa que tú seas cristiano o no seas cristiano, todos nosotros nos convertimos en personas religiosas. Todos nosotros proclamamos una religión. Y no quiero decir que la religión en sí está mala. La misma palabra de Dios dice en Santiago que la religión pura y sin mácula, es ayudar al pobre y a los necesitados. La misma palabra de Dios utiliza esta palabra. Ahora, el punto está en que nosotros hemos tratado de definir de qué se trata la vida cristiana y una relación con Dios. Pero vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios. Pedimos al Espíritu Santo que pueda guiarnos por medio de su palabra para entregarla de la manera correcta. Vaya a Marcos capítulo 7, versículo 1 al 23. El enfrentamiento que va a tener Jesús con este grupo de religiosos. Quiero ver tres cosas. Y en primer lugar, vea que quiero tener varios principios. Y el primer principio que quiero resaltar es que la religión sigue tradiciones de hombres. Y si usted tiene su hoja de notas, recuerde ahí seguirme con estas para ayudarle a usted a tener una idea de qué estamos hablando. La religión sigue tradiciones de hombre. Jesús va a tener su primer interrogatorio con este grupo de personas. El versículo 1 dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Ahora, de inmediato en este versículo resaltemos tres cosas. Número 1, habían fariseos, y número 2, habían escribas. Dos grupos de personas que representaban la religiosidad. Dos grupos de personas que representaban los intérpretes de la ley y aquellos que se encargaban de la enseñanza de la ley de Dios. Ahora, la representación de estos grupos de personas decía algo y daba importancia a estas personas. Número 3, en este versículo, fíjese que ellos habían venido de Jerusalén. Entonces no es cualquier persona que está aquí, sino que vienen escribas fariseos desde Jerusalén. Una representación que va directamente a Jesús. Es como si nosotros decimos uno de los lugares más importantes de Estados Unidos, porque ahí se legislan todas las leyes y está el presidente, los senadores, las personas más importantes del país. Washington D.C. Vamos a decir que alguien venga de Washington D.C., que venga aquí a Chattanooga, no es lo mismo. Y no es que estoy menospreciando ningún lugar o otro, que algunas personas son muy patriotas. No es lo mismo decir que alguien viene desde Chattanooga y va a New York, que alguien diga, salió una representación desde Washington D.C. para ir a cuestionar o a evaluar cierta situación. Obviamente hay más importancia por el lugar de donde están saliendo estas personas. De Jerusalén están saliendo fariseos y escribas que van directamente a Jesús para ver qué es lo que Él está haciendo y comenzar a cuestionarle. El versículo 2 dice: los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, y ahí lo define, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Ahora déjenme resaltar aquí que lo que ellos están haciendo. Aquí había un mandato para el sumo sacerdote, y el mandato está explícito en Éxodo. En Éxodo se le pedía al sumo sacerdote, había un lugar en el santuario que se llamaba el lavastro. El lavastro, los sacerdotes seguían un ritual y comenzaban a lavarse las manos antes de entrar al lugar santísimo. Ellos tenían que lavarse las manos con mucho cuidado para ellos ofrecer sacrificio. Ahora, esto era un mandato para el sumo sacerdote. Ellos tomaron esta tradición, ellos tomaron este mandato y comenzaron a traspasarlo de generación en generación. Dice el versículo 3, aferrándose a la tradición de los ancianos. No a un mandato de la palabra de Dios, a una tradición.
Y es importante que hagamos una diferencia. Las tradiciones no son malas, pero las tradiciones no pueden convertirse en algo como un mandato de Dios cuando no lo son. Todos nosotros tenemos tradiciones. Una buena tradición, es decir, como familia, nosotros todos los días antes de acostarnos tenemos un devocional. Una buena tradición, pero no puedo decir que porque otra familia no lo hace de la manera en que yo lo hago, necesariamente está mal. Una tradición no se puede convertir en un mandato dictado por Dios cuando somos nosotros que lo hemos hecho. Estos ancianos no había ningún problema con ellos lavarse las manos. El problema está cuando ellos convirtieron esto en una regla que venía de Dios cuando realmente venía de ellos. Mire, el versículo 4 dice: y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan? Escuche bien, y si usted tiene su Biblia, a usted le gusta resaltar, resalte esta palabra. No andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. Esto no es una preocupación de higiene, sino más bien una tradición, una regla religiosa que ellos habían adoptado. Esto me recuerda cuando nosotros estábamos en esa primera etapa del COVID, cuando estábamos en esa primera etapa de la pandemia. Hermanos, había que lavarse las manos, que había que lavar la comida, que había que lavar esto, que había que quitarse los zapatos. Seguíamos un sinnúmero de rituales. Porque era parte del momento, la pandemia y esto y aquello. Seguíamos porque estábamos sujetados a que algo hubiese, a que algo está contaminado, debemos cuidarnos, debemos protegernos. Estas personas vivían de esta manera y tenían un ritual que ellos seguían para lavarse las manos. Pero no tan solamente esto. Marco está resaltando una sola cosa, pero Marco dice, había un montón de cosas que ellos hacían. Estos hombres legalistas estaban dando mayor énfasis a la tradición más que a la palabra de Dios. Ahora, el problema es cuando nosotros llevamos ahora esto a nuestro contexto, a la iglesia, viendo lo que ellos están haciendo, viendo lo que Jesús está cuestionando, y nosotros nos convertimos también en legalistas. O nos convertimos en personas religiosas que tendemos a juzgar por lo que nosotros vemos, porque las cosas no se hacen como yo quiero. A veces nosotros vamos a veces se cuestiona tradicionalmente en muchos lugares, ¿sabe? Lo sagrado para tú tocar en una iglesia es un órgano. Ustedes saben lo que es un órgano, ¿verdad? Un órgano es un instrumento, no hay así que un órgano del cuerpo. Pero un órgano es un instrumento y que es un instrumento tradicional. En muchos lugares es el instrumento sagrado, el instrumento de Dios. ¿Dónde en la Biblia nos dice eso? ¿Dónde en la Biblia nos dice que tomar una guitarra, porque yo puedo tomar una guitarra, es un instrumento, es algo que Dios le ha dado la creatividad al ser humano para crear música? Ahora, con esa música yo puedo hacer música que agrade a Dios o hacer música que no agrade a Dios. El problema no es el instrumento, el problema es el hombre. ¿Me entiende? El problema somos nosotros, que cuando Dios le da la habilidad al ser humano, el ser humano tiende a corromperse. O la batería. Hermano, yo vengo de un contexto donde la batería era considerada el instrumento del diablo. No tenemos una batería aquí, no es porque creamos que es un instrumento del diablo, que no tenemos a alguien que la toque. Así que si alguien se anima a tocar la batería, venga. Pero la batería es un instrumento que yo puedo hacer música que agrade a Dios y música que no agrade a Dios. El piano es el instrumento más típico en cualquier iglesia.
Pero con ese piano yo puedo hacer música que agrade mi carne, que agrade a Satanás, o música que agrade, exalte la gloria de Dios. Solo hay el diezmo es obligatorio. El que no diezma y da su dinero a Dios está bajo la maldición de Dios. Bueno, una cosa es que yo te diga que nosotros debemos dar de lo que Dios nos ha provisto, ofrendar a Dios, dar a Dios, a obligarte a hacer algo. Que tú en vez de hacerlo por obediencia, lo hagas por obligación. Tengo que esperar a alguien no puedo acercarme a Dios directamente, sino que confesar mis pecados a otra persona. Tengo que ajustarme a este conjunto de reglas y comer esta lista de alimentos necesariamente. ¿Por qué? Porque un conjunto de personas, un grupo de personas ha tergiversado algo y se ha ido transmitiendo de generación en generación. El dilema, y es una frase, creo que está aquí, si pasa Mauricio, el dilema con la religión es que nunca llega a la raíz del problema. Solo modifica la conducta y el comportamiento de las personas, pero no cambia el corazón. El problema, el dilema con esto de la religión, de seguir un conjunto de reglas, es que cambia la conducta externa, lo que el ser humano puede ver, pero no modifica, no cambia, no transforma el corazón de las personas. La próxima frase dice: la religión viste el exterior, lo que se puede ver, hace que las cosas se vean bonitas y ordenadas, pero nunca cambia el interior de una persona. Los religiosos, la religión se ordena las cosas para aparentar algo que realmente no es. Pero nunca cambia el interior, nunca cambia lo profundo, el problema más grande que hay en nuestro corazón. El problema no es lo que yo puedo aparentar, sino realmente lo que soy. Es como las momias de los egipcios. Cuando tú la ves, una momia está hermosa, pero simplemente es un cadáver que está muerto. Y así hay muchas personas que parecen momias, se ven hermosas, bien, toda su vida parece en orden, pero por dentro su corazón está podrido, por dentro su corazón está dañado porque quiere modificar la conducta, pero no cambiar el corazón. Y a veces nosotros podemos caer en ese error. Es lo que estaban haciendo estos fariseos, estos escribas, guardando tradiciones de hombre, pero no estaban transformando su corazón. Número 2, mire qué hace la religión. La religión rechaza los mandatos de Dios. Sigue tradiciones, pero en segundo lugar, rechaza los mandatos de Dios. Mire la respuesta que va a dar aquí el Señor a esta controversia. Respondiendo él, les dijo: hipócritas. Y la palabra hipócrita aquí es la palabra actor, alguien que tiene una máscara, que se presenta de una manera, pero detrás es otra. Eso es lo que hace un actor. Un actor es parte del arte que hace. Lo que ves en una novela, lo que ves en una película, una serie, no realmente es lo que es esa persona en su vida privada. Y Jesús le está diciendo: ustedes son un conjunto, un grupo de hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Jesús está aquí recordando: el mismo profeta Isaías dijo esto al pueblo de Israel, y yo se lo repito a ustedes. Ustedes son un conjunto de hipócritas que con sus labios están exaltando y alabando, pero su corazón está lejos de mí. Déjame decirte, mis hermanos, que nosotros también podemos comportarnos en ocasiones en nuestra vida como un conjunto de hipócritas.
Venimos a la iglesia, levantamos nuestras manos, alabamos a Dios, pero detrás de realmente vivimos como un conjunto de hipócritas. Nuestro corazón está, nuestros labios están alabando a Dios, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Nuestro corazón está divorciado, separado, alejado de Dios. Estamos viviendo, estamos secándonos por dentro. No estamos viviendo la vida cristiana, estamos aparentando la vida cristiana. Es como si estuviéramos haciendo un drama. Es como si estuviéramos nosotros dramatizando la vida cristiana. Así como se vive, esto es lo que debes hacer, así como te debes vestir, estas son las palabras que debe decir. Tienes que caerle bien a un grupo de personas, pero tu corazón está lejos de Dios. Déjame aparecerme en la iglesia, porque si no me aparezco en la iglesia, aquel hermano me va a preguntar, luego el pastor me va a preguntar, y bueno, pero bueno, me acerco, me siento, escucho el mensaje, muy bonito, pum, voy a mi casa y vivo mi vida como yo quiera. Jesús dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Enseñando como si fuera de Dios un conjunto de mandamientos que ustedes se han inventado. Ustedes se han inventado que hay que lavarse las manos tantas veces para poder estar bien con Dios. Eso no es una regla mía, eso es una regla de ustedes. Y dice el versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. El versículo 7 dice que ellos están enseñando mandamientos de hombres. El versículo 8 dice que están dejando el mandamiento de Dios. El versículo 9 no tan solamente lo dejan, sino que lo invalidan, lo dan como falso. Entonces Jesús está diciendo, ustedes están siguiendo una tradición de hombre y están dejando el mandamiento de Dios porque esto le complace a ustedes mismos. Pero están forzando a otros a hacerlo. Jesús y la religión están en dos espectros, en dos extremos muy diferentes. Fíjese, en el próximo slide, Jesús y la religión están separados. Dos extremos. La religión resalta el esfuerzo humano que yo puedo hacer para acercarme a Dios. ¿Qué regla yo puedo guardar? Voy a la iglesia o voy a la misa, como alguna persona dice, todos los domingos ya estoy guardando eso. Desde que cometo un pecado voy y se lo confieso al sacerdote. Cuando hago esto hago esto y aquello, mientras que el cristianismo, Cristo resalta la obra de Dios, lo que Él hizo, lo que Él ya cumplió, lo que yo no puedo hacer. La religión se enfoca en hacer, en lo que yo puedo hacer. Jesús en lo que ya Dios hizo, en lo que ya Él cumplió, en lo que ya Él alcanzó, no en lo que yo debo alcanzar. La religión esclaviza, sujeta, somete. Jesús, Cristo, da libertad. Es por eso que Jesús dice, ustedes conozcan la verdad para que la verdad los haga libre. La particularidad de la religión es que no te va a enseñar a vivir en libertad, sino esclavizado a las reglas que se han establecido. La religión siempre va a decir, no, es que si le decimos que la Biblia enseña esto, se van a creer y van a querer hacer, no van a sujetarse a lo que Dios dice. Hay que mantenerlo enfocado, hay que mantenerlo encerrado. Mientras que Jesús nos enseña a vivir en libertad, en esa libertad que a nosotros nos hace libre la palabra de Dios. Eso hace la religión, eso es lo que Jesús está aquí combatiendo. Miren, en tercer lugar, la religión evade
rechaza la verdad de Dios. La religión tergiversa, la religión evade la verdad de Dios. Mire, el versículo 10 dice: porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Después de Jesús poner al descubierto la hipocresía de estas personas, el alejamiento a la palabra de Dios, el alejamiento a los mandatos de Dios, Él va a utilizar el mismo Antiguo Testamento al cual ellos se sometían para decirle: ustedes están mal, pero muy mal. Déjeme decirle, tanto así que voy a explicarle. Hay una regla, hay una ley: honra a tu padre y a tu madre, parte de los 10 mandamientos. El versículo 11 dice: pero vosotros decís, basta que diga un hombre a su padre o a la madre, es corbán. ¿Qué quiere decir mi ofrenda a Dios? Todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no dejáis hacer más por su padre o por su madre. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejante a esta. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Mire, déjeme decirle que tanto ustedes evaden la ley de Dios. Ustedes que han hablando de tradición, de lavarse las manos, de lavar los vasos, de lavar esto, y están forzándolo. Déjeme decirle, hay un mandamiento. El mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre. Pero ¿qué hacen ustedes? Parte de honrar a tu padre y a tu madre, los padres, los hijos en aquel tiempo, y aún es un principio que nosotros que seguimos. La honra a los padres implica en reconocer su posición, lo que Dios nos ha puesto, nos ha dado. Pero también había una responsabilidad económica. Y la responsabilidad que tenían estas personas era de que cuando los padres llegaban a cierta situación, no había un seguro médico o una seguridad social, nada de esto. Los hijos asumían esta responsabilidad cuando los padres no podían cuidar de sí mismos. Así que Jesús dijo: honra a tu padre, la ley dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero ustedes, cuando tienen recursos, cuando tienen dinero, utilizan la misma palabra de Dios a su favor. Había una ley, la ley del corbán. El corbán se utilizaba cuando tú tenías recursos, tú podías ofrecerlo a Dios. Por eso dice: es corbán, mi ofrenda a Dios. Vamos a poner nuestro contexto. Tenía $1,000. Esos $1,000 tú decías: es corbán, se lo doy a Dios. Ese dinero no iba directamente al templo, a la iglesia, sino que tú lo ofrecías a Dios y le decías al sacerdote: yo voy a ofrecer estos $1,000 para que se queden aquí. Entonces, lo que pasaba es que ellos seguían utilizando ese dinero. Podían seguir utilizando esos recursos, pero era de Dios. Ahora, cuando sus padres venían y le decían: ¿sabe qué? Yo necesito $100 de esos $1,000 que tienes. La excusa de los hijos es corbán, es mi ofrenda a Dios. No puedo dártelo a ti, porque ya está ofrecido a Dios. Ellos no hacían esto porque querían entregar sus recursos a Dios. Hacían esto porque querían evitar ayudar a sus padres en la necesidad que tenían. Era utilizando algo bueno que Dios había hecho para ellos tergiversarlo y hacerlo, utilizarlo a su manera. Entonces Jesús dice: ustedes están invalidando el mandamiento de Dios. Mientras Dios dice: cuida a tu padre y a tu madre, ustedes toman otra parte de la palabra de Dios para tergiversarlo, utilizarlo a su gusto, a su beneficio. Y por eso que Jesús les dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Ustedes, el problema de estos hombres estaba en que ellos estaban manipulando a las otras personas y estaban siguiendo eso de tradición en tradición, traspasando eso. Y este es el problema con la religión. La religión te va a decir todo lo que debes hacer. La religión te va a decir todo lo que debes hacer o no debes hacer, mientras que el verdadero cristianismo te va a enseñar qué dice la verdad de Dios y cómo debo yo someterme a esa verdad.
La religión es un grupo de personas diciéndonos a nosotros, así debemos hacer las cosas. Mientras que el cristianismo es Dios mismo a través de su palabra diciéndonos, esta es la manera en que yo quiero que tú vivas. Dios, esto no significa que nosotros vivimos como chivos sin ley, como hay un refrán. Más bien si nosotros vivimos bajo los parámetros que Dios ha establecido. Dios ha establecido el matrimonio como el medio para nosotros unir dos personas. Eso es es que el cristianismo, no, es que Dios mismo dice, para la manera de proteger a una mujer y proteger a un hombre, es creando el matrimonio para que ellos se unan en una unión santa, agradable a Dios. Dios ha establecido la iglesia como el medio para nosotros poder crecer, para nosotros poder vivir en comunidad. Todo lo que Dios ha expuesto, todo lo que Dios ha declarado en su palabra es para nuestro propio beneficio. En último lugar, mire cómo concluye la conclusión de Jesús a todo esto. Tanto a los fariseos, a los discípulos y a los que estaban ahí, Jesús quería enfocarse en algo, es cuida tu corazón. Con todo esto, cuiden su corazón. Dice, y llamando así a toda la multitud, él estaba con los discípulos, estaba con estos fariseos, habían otras personas, pero él dijo, que préstenme atención todos ustedes. Porque esto es un asunto que no se puede pasar por desapercibido. Escúchenme bien. Les dijo, oídme todos y entended. Voy a ser lo más claro posible con ustedes. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? Jesús dijo, ¿ustedes no entendieron eso que yo acabo de decir? Tan simple como eso. ¿No entendéis que todo lo de afuera, todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Así que todos los alimentos son limpios, mis hermanos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Jesús le dice, esto es sencillo. No hay nada de afuera que te pueda contaminar tu corazón. Porque lo que tú comes, lo que te entra en ti, tú lo vas a desechar a la letrina. Eso va a salir. El problema no está en el exterior, Jesús está diciendo. El problema no está en si te lavas las manos o no te lavas las manos. El problema no está en si tus pies están sucios o no están sucios. El problema es un asunto del corazón. Y aquí es donde va el versículo 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adúlteros, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. O sea, le dice, mira, el problema no es un asunto externo, es un asunto interno. El problema no es en otro, el problema está en cada uno de nosotros como personas. Jesús quiere ser lo más claro posible. No el asunto, y déjeme decirle esto, el asunto no es que el sistema es el que nos contamina. El asunto no es que debo cuidarme yo y cuidar a todas las personas que están a mi alrededor porque otros van a contaminarlo. El problema está primeramente en nosotros. El verdadero problema está en nuestros corazones. El verdadero problema de nuestros hijos está en nuestros hijos.
¿En qué? En que nacen pecadores, en que nacen desviados de Dios, en que nacen rebelde a nosotros y rebelde a Dios. Ahora, el sistema y las cosas que están fuera lo que hacen es que empujan y hacen crecer aún eso más, pero el problema está en nosotros. El problema es un asunto de nuestro corazón. Ahora, lo que está fuera de nosotros lo que hace es que aumenta lo que ya en nosotros estamos lidiando. Y nosotros, Jesús está diciendo, presten atención, multitud, discípulos. Cada uno de nosotros está lidiando con un problema interno. Mientras nosotros tratamos de buscar el problema en lo que está afuera, debemos recordar que el problema comienza en cada uno de nosotros. Así que esto es algo importante, mis hermanos. El problema en el matrimonio no está principalmente en tu pareja. Mi matrimonio, no soy feliz porque mi esposo o mi esposa no me trata de cierta manera. Recuerde que el problema comienza en cada uno de nosotros. Pero cuando estamos tan aferrados en otros, cuando estamos tan aferrados en lo que otros están haciendo, es muy fácil nosotros estar vendados y decir, no, el problema es él, el problema es ella. El problema cuando nosotros nos enojamos y queremos maltratar a nuestros hijos en vez de disciplinarlos, el problema es que no es que nuestros hijos son tremendos, no es que nuestros hijos son malos, no es que porque lo son. El problema radica en nuestro corazón. El problema radica en que yo estoy haciendo esto. Alguien dijo que la vida cristiana es como una bolsa de té. Y eso que está ahí, cuando tienes el té que está caliente, el agua está caliente. En la bolsa de té aquí nosotros utilizamos eso mucho en Estados Unidos. El agua está ahí. El agua está caliente. Pero yo tengo esta bolsa de té. Una vez que yo tomo esta bolsa de té y la pongo en el agua, el té comienza a cambiar. El color, el sabor comienza a cambiar. ¿De dónde vino esto? Vino de la bolsa de té. La sustancia está en la bolsa de té. Lo que simplemente hizo el agua es que el agua provocó a que esto entonces saliera el color, saliera el olor y saliera el sabor. Hermano, el mundo que está allá afuera, las tentaciones que están allá afuera, las cosas que suceden a nuestro alrededor, simplemente son instrumentos que van a servir para sacar lo que está dentro de nosotros. O no, es que yo no era así, pero tal persona me llevó hasta ese punto. El problema está, hermanos, que poco a poco nosotros vamos alimentando ciertas cosas, y cuando suceden cosas a nuestro alrededor, sacamos nuestro verdadero problema. Y quiero resumir esto. El próximo slide, Mauricio. La religión es esto: es el hombre. La religión es el hombre buscando a Dios. Pero el cristianismo es Dios buscando al hombre. La religión es esto: ¿cómo puedo alcanzar a Dios bajo mis propios métodos? Mientras que la vida cristiana es esto: cómo Dios está constantemente buscándonos a nosotros. Cristo tomó la pena, Cristo tomó toda la culpa, la puso sobre Él para que nosotros podamos ser salvos por gracia. Para que nuestros corazones, mis hermanos, aunque no perfecto, nosotros podamos confiar en un Dios que es perfecto. En un Dios que todo lo ha entregado por nosotros, que todo lo ha dado por nosotros. Así que si pones una balanza, la religión Jesús, la religión y Cristo, la religión y el cristianismo, al final vas a terminar en la conclusión: la religión siempre va a ser cómo yo puedo alcanzar a Dios bajo mis propios métodos.
Mientras Cristo es, ya Dios te ha alcanzado, ya Dios te ha dado la salvación. Solamente recibe el regalo de Dios. Hermanos, en nuestros corazones nosotros podamos entender esa gran verdad y vivir en transparencia a la palabra de Dios. Porque muchas veces nosotros, así como los fariseos y los escribas, dentro de la iglesia nosotros podemos comportarnos con esa misma actitud. Mi pregunta es, cuando tú ves a alguien que no vive bajo tus propios preceptos o bajo tu propio concepto de la vida cristiana, o el entendimiento que tú hayas alcanzado de la vida cristiana, ¿cómo vas a actuar con aquella persona o con aquellos hermanos que quizás no están tan avanzados o que no sean tan maduros como quizás lo son algunos? ¿Cómo vamos a comportarnos nosotros? Como los fariseos que, entendiendo la ley, se la retregaban en la cara diciendo: ustedes no hacen esto y no hacen ello. O vamos a comportarnos en amor, en gracia, y reconocer: ese fui yo en un momento dado en mi vida cristiana, y alguien fue paciente conmigo, alguien me tomó de la mano y dije: ¿sabes qué? Yo sé que tú estás acostumbrado a hacer esto, pero la palabra de Dios enseña esto. Y esto es como tú puedes vivir a la luz de la palabra de Dios, no como puedes vivir a la luz de mis propios conceptos o lo que yo creo. Bueno, inclinen sus rostros y vamos a dar gracias a Dios y que